desde el cercado de Lima. Omar, cuéntanos cuáles son las novedades. Por favor, adelante. Novedades, tradición y que nos permite también recuperar la Lima antigua, la Lima del siglo XV, la Lima del siglo XVI, para ser más exactos. El molino de Aliaga es uno de los molinos que tenía la capital, sí, como lo escucha amigo televidente de Canal N, y a las obras que se han realizado en lo que es ahora la Alameda Chabuca Granda, se han encontrado nuevos espacios. Nosotros nos encontramos precisamente en esta zona, en la parte baja, no solo en la parte de arriba como lo pueden apreciar los turistas cuando llegan a este punto de la capital, sino también en la parte baja, Melissa, porque en estos espacios donde me encuentro vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Javier Manrique, vamos a tomarnos un poco el tiempo para poder bajar a esta estructura. Se ha descubierto nuevos hallazgos de la excavación que nos permiten encontrar también más detalles de lo que fue esta maravillosa estructura del siglo XVI. En esta oportunidad me acompaña Luis Martín Bodanovich, gerente de Prolima, donde se está realizando un trabajo minucioso y ha permitido encontrar ese nuevo espacio de ese molino en la época de Francisco Pizarro, en este caso de Jerónimo de Aliaga, que era muy cercano precisamente al conquistador. Efectivamente, muy buenos días. Bueno, estamos aquí en el Molino de Aliaga, una de las construcciones más antiguas que conservamos dentro del centro histórico. Es una construcción del siglo XVI que se usa durante todo ese tiempo, hasta 1687 aproximadamente, que queda en desuso. ¿Qué es lo que se encuentra en particular en estas dos zonas? En este momento lo que vemos son dos arcos, dos bóvedas de ladrillo, de piedra y ladrillo, que servían, si la cámara puede enfocar a la mano izquierda, hay como una ventana, como una puerta. Estamos muy cerca del río Rímac. El agua del río venía y entraba a este recinto a través de esa ventana, en una pendiente. La fuerza de la pendiente hacía que el lugar en el que estábamos en este momento limpiando esta piedra, había una rueda de madera y la rueda giraba con el agua, y arriba, si puede enfocar la cámara, hay un orificio, había un poste de madera. Eso es un molino de trigo para hacer harina, ¿no? Y esta piedra que ustedes ven gigante, había dos iguales que estaban en la parte alta. Y la fricción de las piedras lo que hacía era moler el trigo para convertirlo en harina, que era la harina con la cual se hacía el pan que los limeños comían en el siglo XVI y XVII. Tú hablabas de dos bóvedas. Nosotros estamos ya ingresando a la segunda bóveda, si me permites, Lucho, sí, para que pueda ingresar también la cámara. Y es estos espacios que tú... Efectivamente, aquí vemos otra cámara, otra bóveda, también con la ventana. En este caso ya se ha encontrado la conexión con el canal de agua que venía desde el río Rímac. En el otro lado no, porque estaríamos debajo de la pista. Entonces, ese es un proceso de mediano y largo aliento, en donde se ha encontrado pues una construcción que hay que ir descifrando conforme vayamos haciendo la excavación. Pero aquí al lado tenemos una mesa con algunos de los objetos, de los fragmentos del pasado que se han encontrado en el proceso de restauración. ¿Todos estos también son del siglo XVI? No, hay de diferentes épocas. Por ejemplo, esta es una tapa de una sopera de porcelana del siglo XIX. Hay, digamos, cucharas, hay fragmentos que sí son virreinales, como los que ven aquí, que son del siglo XVII y XVIII, lo cual nos demuestran que si bien este espacio ya no se usaba como molino, sí se seguía usando de alguna otra manera. Nosotros lo hemos encontrado totalmente cubierto de tierra, pero para que el televidente pueda entender un poco mejor lo que les estaba describiendo, pueden ver ustedes aquí una fotografía con un fotomontaje, en donde se ven esas dos ruedas de madera de las que les comentaba, con los postes y con las piedras de moler, que son las que se han encontrado. Y si la cámara baja, va a poder ver cómo el agua del río venía por esas ventanas que les he descrito en pendiente, y la presión hacía que se moliera, que se moviera la rueda, y a su vez el trigo se vertía y salía la harina.
que ustedes ven aquí, ¿no? Tenemos prácticamente esto, tú me comentabas que viene desde el 2020, y si me pueden ayudar también en switchar con el tema del retorno que se nos ha ido. Desde el 2020 que se descubre esto, nos permite encontrar muchos vestigios de lo que correspondían a esa Lima antigua, a esa Lima de antaño, y los trabajos todavía continúan, porque hay mucho más todavía por descubrir. Por supuesto, de hecho, este proyecto arqueológico está vinculado a la puesta en valor que queremos hacer para incorporar esto al circuito turístico de la ciudad y a la futura y próxima reconstrucción del arco de ingreso a la ciudad de Lima, ¿no? Hace un par de meses mostramos el primer arco también del siglo XVI que tuvo el puente que hoy conocemos como Puente Piedra, con una serie de hallazgos de fragmentos arqueológicos. Ese espacio va a estar conectado interiormente, subterráneamente con el molino. Y la idea es que todo esto puede estar vinculado a la construcción del arco para que pueda ser visitado por todos. Ahora, los trabajos van a continuar. ¿El público puede ya visitar esta zona o todavía se está dando un tiempo? No, en este momento estamos trabajando. Ustedes tienen la primicia para poder ver qué es lo que hemos encontrado. Pero esto tiene para todavía un tiempo, porque vean, no está en condiciones de ser visitado. Tenemos que ampliar esta cerca que la cámara puede ponchar arriba, a nivel de la pista por donde todos caminamos, tiene que ser ampliada para poder ver qué más hay, y luego de eso poner en valor y que ya la gente pueda bajar como nosotros, ver, visitar y entender cómo fue nuestra ciudad hace casi ya 500 años. Sobre todo lo más importante, ¿no? Que a pesar de que esto ha estado cubierto, no se ha perdido la esencia, no se ha perdido la tradición y también la forma de cómo era nuestra Lima antigua, y que es una oportunidad, si bien es cierto todavía el público no puede visitar esta zona, pero puede apreciar todo lo que se ha hallado en lo que era el molino de Aliaga. Y lo pueden apreciar además no bajando, pero sí la reja está abierta, ¿sabes? Hay una rejilla, se puede uno asomar y observar qué es lo que estamos trabajando aquí, qué es lo que la municipalidad está haciendo en la parte baja. Y analizar, y algo que te comentaba, no es el molino de las aspas gigantes, ¿no? Es un molino diferente. Es un molino distinto, como eran los molinos que teníamos aquí, un molino que se alimenta del torrente del río Rímac, y lo importante es que de estas pequeñas estructuras que las vemos muy modestas, ¿no? Pero pensemos que la ciudad recién se iniciaba, y de aquí salía la harina que consumían, con la cual se hacía el pan, se hacían los dulces y todas las cosas en ese pequeño origen de Lima. Hace ya casi 500 años. La Lima de antaño, la Lima que de alguna manera podemos apreciar de lejos, y que de alguna manera también destacamos el trabajo de los especialistas de ProLima en el descubrimiento de este espacio importante, de estas dos cámaras, de estos dos arcos que precisamente van a seguir fomentando y rescatando el valor de la cultura de nuestra ciudad capital, de nuestra ciudad de los Reyes. Muchísimas gracias al vocero de ProLima. Ya sabe, más descubrimientos y mucho más por encontrar en esta Lima antigua. Melissa, contigo. Muchas gracias, Omar, por traernos detalles de este importante hallazgo, esa estructura de molino